queremos, déjame, durante el periodo de registro, siempre pedimos algunas preguntas, sobre todo para iniciar la discusión. Hay algunas preguntas aquí en el chat, pero voy a poner algunas preguntas relacionadas con el tema que presentaron cuando registraron para este seminario, ¿no? No voy a dar el nombre de la persona que lo hizo, sino más bien lo que interesaría es que nuestros ponentes, en base a su experiencia, pudieran contestarlo, ¿no? Una parte yo creo que le ha tocado, y voy a hacer en base al orden que aparecieron en el registro. Una de ellas va para el doctor Luis Rendón Pimentel, donde decía que hablaba mucho es de que ¿cuál es el proceso para seguir creando distritos de riego y sobre todo si todavía se pueden crear y sobre todo o sea, ese proceso, ¿no? Porque es largo, ¿no? Yo recuerdo el distrito, ¿cuál es el 113? Todavía hay una propuesta sobre todo de decreto de creación y que todavía está en ese proceso. No sé si puede comentarlo, doctor, y pues gracias por su participación. Y Sí, así cómo vamos. no, Ajá. con mucho Adelante. gusto. Yo creo que sí se pueden seguir creando distritos de riego en México donde exista disponibilidad de agua, ¿no? Arellano, por ejemplo, decía, bueno, el bajo Usumacinta, bueno, pues ahí ese río, el escurrimiento es de 140,000 millones de metros cúbicos por año, ¿no? Ahí CFE traía 6 hidroeléctricas, la más acá estaba acá, y bueno, CFE sí iba a ser una hidroeléctrica, pero debajo, una derivadora alta, pues, ¿no? Entonces, ahí, pues como veía Arellano, el requerimiento de riego es muy bajo, estamos hablando pues de riego suplementario, entonces ahí podríamos abrir 250,000 hectáreas, unas 125,000 más o menos todo sería en la margen derecha, en la parte de Tabasco, y te lo llevas ahí hasta el Chumpán y el Candelaria, ¿no? En Campeche, ¿no? Lomelí conoce muy bien, ahí Sinaloa, bueno, pues tiene disponibilidad en los ríos Presidio, que ya está la presa, pero no está en la zona de riego, Santa María, que se va a terminar, luego tienes lo que es la Caponeta, lo del San Pedro, y sí, deberíamos pues, afortunadamente, donde en estas partes tú tienes más agua que tierra, sí tendríamos que garantizar el gasto ecológico, ahí sí se puede, pues ahí, y luego el uso público urbano y el delimitar la zona de riego acá. Por ejemplo, en el caso, viene ahora la parte legal. La diferencia clave de un distrito de riego es que debe tener un decreto de establecimiento. El único que se ha creado y se ha publicado es el de 111 Río Presidio. Y si ustedes ven el decreto, ese lo empezó el ingeniero Ramos. No fue posible porque te tienes que poner de acuerdo con la técnica. Está el problema de vedas, todos los ríos están vedados. Tienes que hacer el estudio justificativo, técnico justificativo, para poder dar la veda. Luego tienes que ir a la parte jurídica de la Conagua, y una vez que logras pues definir el texto, tienes que ir a Semarnat. Ahí está la parte pues del impacto ambiental. Y luego una vez que ya debes tener de acuerdo cómo la Conagua es un órgano desconcentrado de la Semarnat, tiene que la Semarnat mandarlo a Consejería Jurídica de Presidencia. Y una vez eso no lo pudo hacer Consejería con Fox, sino hasta que vino el ingeniero Loeges y lo publicó Calderón. Entonces, esa parte pues es muy, sí hay que hacerlo donde hay disponibilidad, y todo eso, como decía José Luis Arellano, pues es sur de Sinaloa, norte de Nayarit, y estamos hablando pues sur-sureste, estamos hablando del lado de este, del lado del Atlántico, pues el Pánuco, estamos hablando de el Papaloapan, y bueno, pues tienes el gran sistema Grijalba Usumacinta, ¿no? Entonces, yo nunca he entendido por qué hacen los distritos de riego donde no hay agua. ¿Eh? Deberías ir a donde tienes el agua
y sí ser muy cuidadosos pues del ambiente, sobre todo pues, y garantizar eso, ¿no? Entonces sí, sí se puede hacer, pero sí es muy complejo, por eso se van pues, y José Luis lo mostraba, todo lo que ha crecido pues es unidades de riego, porque ahí no requieres tú de un decreto de establecimiento. Ok, gracias, doctor. Para el ingeniero Lomelí, hay una pregunta, creo que es la persona que puede opinar, complementar esta. Es en lo que habla de la sustentabilidad de los sitios riegos, ¿no? Y sobre todo se habla de que, bueno, los módulos de riego deben ser autosostenibles, ¿no? Y dice, considera que se tiene que seguir apoyando los módulos de riego. ¿Cuál es el principal reto para lograr esa sustentabilidad de los sitios riegos, no? No sé si quieres comentar, Gerardo Sí, Lomelí. claro, claro, muchas gracias. Mira, en cuanto a seguir apoyando a los distritos de los módulos de riego, básicamente las cuotas de autosuficiencia que se pactaron para poder hacer la transferencia de la infraestructura fue que esas cuotas fueran autosuficientes para operar, conservar y administrar la infraestructura. Otro detalle aparte son las inversiones que tienen que hacerse para rehabilitar y modernizar. Yo lo que más o menos digo, lo que yo tengo es que en diferentes zonas del país existe pues diferente cultura de pago. Muchos de ellos tienen cuotas autosuficientes. El problema es que la gente no paga el 100%, entonces existen rezagos en ese sentido. Y es parte donde pues coincido con el doctor Arellano, que bueno, pues hay que hacer muchas acciones no estructurales, que es la parte de concientización, capacitación, inducción a que ellos entiendan que en la aplicación del riego no pagas en sí el agua no tiene derechos, al menos en la agricultura, sino el pago es porque tengas el agua disponible cuando la necesitas y eso implica que esté perfectamente bien conservada la infraestructura y que haya una buena operación para hacerle llegar en tiempo y forma el agua hasta su parcela. Creo que en México las cuotas son muy diferenciales. Digo, por ejemplo, aquí en Sinaloa se puede pagar 1,000 pesos por hectárea para una lámina de unos 80 centímetros, 90, 1,000 pesos, y en Hidalgo se pagan 25 pesos para lo mismo. Entonces, es muy, digamos, diferenciadas esas tipos de cuotas, pero en concreto yo creo que sí se debe seguir apoyando, pero bajo nuevas condiciones. Es decir, donde se tenga más supervisión y se pueda tener más claridad en el manejo de los recursos por parte de los usuarios con la intervención de las instituciones del gobierno federal. Ok, gracias, ingeniero Lomelí. Hay una parte, también una pregunta que se repitió varias veces en el registro, es sobre la parte de asistencia técnica a los usuarios, ¿no? Y que hecho lo comentó un poco lo comentó el ingeniero José Luis Arellano. O sea, la pregunta aquí es para el doctor José Luis Arellano. La asistencia técnica finalmente cuesta, sobre todo en la parte del trópico, sur-sureste, los rendimientos son bajos comparado con el norte. Buena parte se lleva en la parte de conservación. Entonces, ¿cómo reforzar, cómo lograr esa parte de apoyo en el sentido de mejorar la eficiencia del riego a nivel de parcela en ese tipo de distritos de riegos que pues es difícil que incluir una cuota de riego, ¿no? O sea, debería ser como parte del Estado. O sea, ¿cómo se debería de ser un esquema para apoyarlos? ¿Quién debe asumir y qué tipo de asistencia deben de requerir, sobre todo en ese tipo de servicio de riego a usuarios en Trópico Mundo? Adelante. Sí, definitivamente la parte de servicios de asistencia técnica es fundamental en el caso de riego y también es muy especializada. Recordemos que durante la temporada de la extinta Dirección de Distritos de Riego como SRH, se desarrolló toda la estrategia del PLAMEPA, del Plan de Mejoramiento Parcelario,
que iba orientada precisamente a la asistencia técnica para mejorar la eficiencia de riego a nivel parcelario. Incluso en los 90, cuando inicia la operación de distritos de riego en Conagua, recordemos que al inicio, en el 89, Conagua era parte de SARS. Nosotros éramos parte de SARS, de la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos. Y al menos todos los agrónomos en riego sabemos de la importancia del servicio de asistencia técnica y de la orientación hacia el uso suficiente del agua a nivel parcela. Y nos tocó hacer parcelas demostrativas, nos tocó hacer eventos de transferencia de tecnología, toda esa serie de estrategias, ¿no?, que di cuenta en mi presentación. Entonces, todo eso es herencia del trabajo que se tenía desde SRH y después en SARS. Después, cuando se crea Semarnat y nos sectorizan en medio ambiente, como que se perdió un poco esa raíz agrícola, digámosle así, o de desarrollo agrícola en la Conagua, ¿no? Entonces, yo de hecho inicié como jefe de riego y drenaje y había una subgerencia de riego y drenaje en la gerencia de distritos de riego y fue desapareciendo gradualmente el personal y los trabajos, ¿no? Entonces, yo siento que hay que retomarlo porque, como lo comenté, nos permite ahorros significativos de agua y mejoramiento de los niveles de productividad. Entonces, era una labor de Estado y era fundamental, ¿no? Entonces, yo creo que había que replantearla. Actualmente ya el servicio de asistencia técnica en otros subsectores agrícolas se otorga a través de despachos, pero sí es importante, ¿no?, que se cuente con eso, especializada en riego y drenaje, ¿no? Eso no implica que los agrónomos, los técnicos que den el servicio no sepan de otras cosas, pero sí el énfasis tiene que ser el manejo de agua en la parcela, ¿no? Ok, pues gracias. Y yo creo que es una pregunta también que se repitió muchas veces y aún aquí en el chat la apareció nuevamente. Una de la parte es, por ejemplo, de la parte bueno, aquí dice, vuelve un poco lo que José Zamora, ¿no? Que hizo, sobre todo para el doctor Rendón, pero creo que los tres pueden opinar. Dice, ¿qué medidas sociales, la parte interesante, medidas sociales habría que implementar para fomentar entre los usuarios el cobro por volumen, ya que en su mayoría se riega como se acostumbra desde hace 40 años? ¿Y cómo hacerlo si actualmente se carece de técnicos tanto en Conagua como en los módulos de riego, ahora que desapareció el componente de RIGRAT del programa de apoyo a la infraestructura hidroagrícola? No sé si quiere hacer un comentario, pues, doctor Rendón o Lomelí. Lomelí, primero, ¿ok? Y otra para el doctor Rendón. ¿Sí? ¿No? Ok, ¿me escuchas? Sí, adelante. Bueno, yo creo que sí tiene que ser inicialmente un programa con recursos del gobierno federal. Quizás después, una vez que tenga claro el usuario, el beneficio que le causa, pues a lo mejor tener que ir implementando algunos esquemas donde pueda pagar los servicios de riego y drenaje. El que lo haga ellos con sus propios recursos, en este momento lo veo muy complicado. Siempre necesita hacerse todo un proceso y además insisto en que las acciones no estructurales, no solo se trata de poner estructuras de medición que existen desde muy sencillas hasta más sofisticadas, sino también de que la gente lo haga y que vea que si reduce su volumen sin tener problemas en el rendimiento, pues va a pagar menos. Es decir, paga únicamente por el volumen que va a utilizar. Y si se sigue el esquema de poder transferir volúmenes entre un usuario y otro, pues hasta puede él obtener recursos transmitiéndole derechos a otro o hacer un segundo cultivo que no lo va a poder hacer quien usa mal el agua y solo puede hacer un segundo cultivo. Entonces, yo creo que sí tiene que ser
ahorita con el total apoyo de la parte gubernamental y después ir viendo si se pueden aplicar esquemas como en alguna ocasión se trató de hacer con apoyo del FIRA, de que en el primer año o segundo todo el recurso sea federal y así después que el 20% lo ponga el usuario y así progresivamente hasta que todo el servicio técnico lo pueda pagar el usuario. Pasa que ahorita le da, se le cobra la misma agua si usa 1 metro de lámina o usa 50 centímetros y entonces no hay incentivos para que se pueda ahorrar. Ok, bueno, para el doctor Rendón. Comentario. Sería mi comentario, Waldo. Ok, gracias, Gerardo Lomelí. No sé si me escuchan, ¿sí va? Perfecto, ¿Sí? Waldo. Ok, para el doctor Rendón, bueno, aunque ya hubo un tema relacionado con el Bravo, con todo el problema de tratado de cumplimiento del Tratado de 1944, pues siguen apareciendo varias preguntas. Yo creo que todavía es un tema abierto. Y tanto ahorita ha aparecido una pregunta y en el registro hubo como 3 o 4, ¿no? Donde habla, por ejemplo, una de las dice, ¿qué propone? Yo creo que lo vamos a hacer todos en una, para ¿qué soluciones proponen al problema de trasvases del agua de las presas Boquilla, Vírgenes y Granero, Tamaulipas? Y sobre todo también ahorita pusieron, que tiene que ver con esta situación actual en las presas, ¿no? Alguien dice, habla una persona, dice, es técnicamente viable trasladar agua ya represada para su uso agrícola a una distancia de más de 1,500 kilómetros por el río Bravo. No sé, esas 3 preguntas, un comentario, doctor Rendón. Adelante. Bueno, mira, sobre si es viable técnicamente trasladar agua, seguramente se está refiriendo a Boquilla, ¿no? Porque pues, las Vírgenes, ya les di el dato, las Vírgenes está seca, ¿no? Bueno, miren, los datos que maneja y los dio Mario López, los tomé. Si tú trasladas agua de Boquilla al Granero, que era la propuesta de Conagua y lo que creó el conflicto, si trasladas tú 1,000,000,000, te van a llegar al Granero 750. Las pérdidas es lo que maneja la Subdirección General Técnica de una eficiencia de conducción del 75. ¿Estamos de acuerdo? Ahí pierdes tú 250. Luego, del Granero, ¿sí? A Ojinaga es más eficiente, tienes una eficiencia de conducción del 81%. Pero al llegar al Río Bravo, le tienes que asignar a Estados Unidos el tercio, es lo que dice el tratado. Entonces, la eficiencia global de Boquilla al Granero es del 41%. O sea, pues, tú vas a llegar con agua de México 410, pero de ahí no tengo la eficiencia de Ojinaga a la presa internacional, que son varios cientos de kilómetros. Luego, échatela de la internacional a la otra de internacional, que es el Falcón. Y luego de ahí, llévala hasta Ansaldúas, donde le vas a entregar el agua a las partes, pues, de abajo, Matamoros, el uso, y sobre todo el gran usar el 025. Yo, en su momento, eso fue lo que le plantearon al ingeniero Ramos. En el 2001, tú tienes las estadísticas que nos ayudaste a publicar, se le dio 0 agua al 025. ¿Por qué? Porque si íbamos a bajar 1,000,000,000 para entregarle 100, pues eso es un agua tan valiosa en Chihuahua que no. Entonces le dije, oye, no vamos a mover agua de Boquilla, César, explícale a don Cristóbal que vamos a causar una rebelión social en Boquilla. Y entonces, ¿qué es lo que propone? Bueno, pues que
el 025, su título de concesión no dice la boquilla, tú lo sabes muy bien, Lomelí, no dice la boquilla de las vírgenes, dice derivadora Ansaldúas. Entonces, legalmente esa agua no está concesionada al 025. Entonces, esa es la parte, pues, ahora, yo expliqué muy bien en mi exposición del tratado en el otro seminario que a Estados Unidos se le dieron excedentes. Ni el tratado dice que para cumplir, ni la 234 que México debe hacer extracciones de las presas del Concho. No, eso no dice, con excedentes. Y claro está, dice, oye, si tengo yo extraordinaria sequía, tengo otros 5 años para pagar. Entonces, bueno, claro, está la 234 que ahora, de acuerdo, pues, dijeron, ok, como ya tengo yo un faltante, ahora lo cierro en ceros, pero entonces eso pues, está muy bien porque ahora ya no te van a exigir en el ciclo 36 que lo cierres porque el otro ya lo cerraste. Bueno. Entonces, pues, técnicamente es muy... Ahora, ¿qué soluciones? Bueno, en el cero, en la parte baja, volvemos a lo mismo, también como la parte alta está sobreconcesionada, la parte baja está sobreconcesionada. Bueno, a ver, ¿por qué no al uso público urbano de Matamoros le das agua subterránea? Tienes disponibilidad en el acuífero, no sé si esté conectado el doctor Ever Eleazar Saucedo, que ese acuífero, creo que pues es agua salina, salobre, bueno, pues la potabiliza, le quitas las sales y se las das acá. Eso, y al final de cuentas, esa agua que ibas a dejar, pues se las das ahí, es más eficiente. Ahora, de eso lo debes poner a competir. Si tú te vas ahí, está el río Sotolamarina, donde tú tienes pues la presa enorme que se llama Vicente Guerrero Sin, o sea, consumidor de la independencia nacional, y luego tiene la aerodera La Patria es primero. Abajo de eso ahí tú tienes agua disponible. ¿Por qué no haces un acueducto y lo pones a competir con el agua salobre? Y entonces le quitas esa presión. Ahora, eso después, cuanto al uso público urbano. Ahora, para el 025, pues tiene un buen régimen de lluvias. Van a tener que sembrar sorgo y van a tener que hacer ahorita con los frentes fríos captación de agua de lluvia en sitio. Entonces, esas son las soluciones que propongo en lugar del trasvaso, ¿no? Porque técnicamente y jurídicamente eso no es viable y ya lo vimos, pues, ¿no? El problema. Ahora, ¿qué va a pasar acá en Chihuahua? Que ahora vas a tener, pues, que restringir, pero afortunadamente ahí tienes 154 pozos que tienen concesión en el distrito de Río 05, pues tendrán que ponerlos ahorita de aquí a marzo, a rehabilitarlos con recursos de los usuarios y ponerlo en operación y sumarle pues el agua. Y la otra que van a tener que hacer, lo que marca la ley, y voy acá, los cultivos anuales tendrán que hacer transferencia a los cultivos perennes, es lo que dice la ley. Claro, aquí está, y le digo la otra pregunta, ¿por qué no es posible entregar, cobrar el agua por volumen a los usuarios? Porque hay todo, y lo vivimos en Delicias, cuando se le metió del 2002 al 2006 1,200 millones, esa era la idea, de ir y entregar, y se hicieron todos, pero los módulos de riego con, digamos, pues, la anuencia, por debajo de la, trae pues ese mercado paralelo de agua. Y entonces por eso no aumenta las eficiencias, sobre todo las de conducción a los puntos de control. Entonces ahí por eso las medimos nosotros y sí, pues entonces hay una gran oposición, entonces sí se tendría que ir, y qué bueno, y ahí estoy perfectamente de acuerdo con la 4T, acabar con la corrupción que se tiene pues en ese mercado paralelo, y los que fueron jefes de distrito como Lomelí, como Villagrana, saben de ese mercado paralelo que traen los usuarios, junto pues ahí, y entonces bueno, esos serían mis comentarios. Ok, pues muchas gracias. Hay unas personas que estaban pidiendo la palabra desde hace un rato. El ingeniero Leobardo Reyes, no sé si quiere activar su micrófono y seguimos alguna otra persona que quiera hacer un comentario con voz. Adelante, ingeniero. Leobardo Reyes, no sé si
todavía está por aquí, ya, no, creo que sí está, bro. Leobardo, adelante, ingeniero. No sé si quiera, pidió la palabra. Bueno, yo creo que mientras activa el micrófono, le pediría a los ponentes, yo creo que estamos cerrando ya, la idea era terminar 1:30, ya vamos como unos 15 minutos más tarde. Un mensaje, o sea, un comentario, yo creo, final, mientras algunos quieran preguntar. Es sobre, pues, ¿qué sigue, no? O sea, vemos varios problemas que están en los mismos módulos y riegos, como mencionado. Uno, hablamos mucho, se ha mencionado varios, el huachicoleo del agua. Entonces, muchos preguntan, de hecho, ahí Víctor Ruiz comenta, dice, bueno, creo que la pregunta como de cierre sería, ¿cómo ven la gestión futura de los sitios riegos, no? ¿Qué se debería hacer? O sea, lo que vemos, hay menos recursos, hay distritos que se les ha apoyado, zonas, sobre todo sitios riegos que se les ha apoyado, hay módulos que no se les ha apoyado tanto, sobre todo las unidades de riego, o sea, siempre los recursos faltan. Y aquí, en todo esto, ¿qué sigue, no? O sea, ¿cómo ven la gestión futura, no? ¿Qué es lo que, desde su punto de vista, cuál sería como un comentario que ya ¿cuál sería los más importantes acciones que ustedes ven bajo el panorama actual que se tiene, ¿no? Sabemos, pues, no tenemos personal, hablaron también de la transparencia de las sesiones de usuarios, más transparencia, más rendición de cuenta, que también se habla mucho de que pues les falta, no hay personal. Entonces, pues, bajo las condiciones actuales, no sé si quieran para un comentario final, y si alguien del público quiere hacer una pregunta o comentario que se me ha pasado, pues adelante. No sé si empezamos con el ingeniero Lomelí, luego el doctor Rendón, como fue apareciendo. Adelante, ingeniero Lomelí. Sí, Un comentario. Waldo, gracias. Gracias, mira, bueno, pues ya para mí es básicamente que debe ponerse énfasis en la medición y cobro por volumen. De otra manera va a ser muy difícil que se logre aumentar la eficiencia. Lo que hablaba ahorita el ingeniero Villagrana, que yo lo vi, es tener muy claro quiénes son los que tienen derecho en los distritos, y trabajar mucho en la actualización del padrón de usuarios y básicamente el uso de herramientas de percepción remota, pero directamente usado por personal que se contrate y que dependa de las jefaturas de los distritos. De otra manera, coincido con mi paisano Villagrana, pues que no se va a tener herramientas para la toma de decisiones que permitan el futuro. Hay muchas presas que ya tienen su vida útil, hay que hacer batimetrías, hay que saber exactamente cuál es la oferta que se le puede dar con una buena política de operación de las presas y sobre todo incidir en que usando mejor el agua para un mismo distrito de riego, pues se puede incrementar el riego con segundos cultivos o pueden ampliarse la frontera agrícola con el mismo volumen o liberar esos mismos volúmenes para otros usos en donde existen ya presiones por ello, ¿no? Yo básicamente diría, creo que el gobierno tiene que retomar la rectoría, pero con la participación de los usuarios. Ok, pues gracias. Pues un comentario que sería bueno hacerlo, Mario Montiel, de hecho, me ha tocado vivirlo, sobre todo, donde habla de la parte precarista, ¿no? Hay muchas superficie adicionales en muchos distritos de riego y que, sin embargo, se les da agua, luego no pagan cuotas de riego y muchas veces se tiene que cuadrar, ¿no? Porque finalmente están fuera del perímetro del poligonal del distrito. Es un comentario, ¿no? Y sobre todo... Sí, mira, ahorita bueno, nomás, básicamente traté de contestarle lo que pasa es que a lo mejor no lo exactamente, pero básicamente es el aumento en los sistemas de riego presurizado ha hecho que muchos usuarios usen menos lámina de la que realmente le corresponde de acuerdo a la ley. Entonces eso puede ser un volumen sobrante que utilicen precaristas. Hay muchos
pozos de particulares y oficiales que se usan del acuífero. Y 3, en época de escasez, sobre todo los distritos de riego, los módulos, implementan bombeos en los drenes, es decir, agua que ellos mismos tiran, pero implementan y pueden recuperar volúmenes bastante importantes, hasta 50, 60 millones de metros cúbicos. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es hacer el diagnóstico y regularizarlos, porque al final de cuentas hay precaristas que tienen 20, 30, 40 años regando, independientemente de la disponibilidad de agua. Entonces, el detalle es, hay procedimientos a la Ley de Aguas Nacionales y su reglamento, en el cual permites, mediante una transferencia de agua hacia afuera de los distritos de riego, regularizarlo, pero tenemos que hacerlo porque influye mucho en los índices de producción, productividad, etcétera, porque generalmente con la misma agua o con un poco más se riega una superficie muy importante que generalmente no forman parte de las estadísticas, ¿no? Ok. Gracias. Lo mismo, doctor Rendón, su comentario en el sentido de los retos, del punto de vista, ¿cuál cree que sean los retos, sí? De la presente administración o más bien, ¿cómo ve la problemática? Vemos problemas de ordenamiento, varios distritos de riego, están sobredimensionados. ¿Cuáles son los retos más importantes que se tienen a corto y mediano plazo aquí en México? Adelante, doctor. No está activo tu micrófono. Ajá. Hay que activarlo. Ajá. Sí, Aprovechando pues que está presente ya mi amigo el ingeniero Eliseo Villagrana, yo creo que se deberían tener pues políticas óptimas de operación de presas. Por ejemplo, él conoce muy bien y lo discutimos muchísimo en mis visitas ahí a Patzingán, a la jefatura del distrito de riego, la presa Chilatán. La presa Chilatán aparece un año que el escurrimiento es excesivamente bajo y eso te limita pues el máximo, que sea muy restringido, y bueno, eso siempre es un motivo y seguramente sigue existiendo, ¿no? Entonces yo creo que sí, eso tratamos, pero bueno, eso que si la técnica, quién entra, oye, a ver, hay que revisar ese año y creo que se puede pues ver, hacer una correlación lluvia-escurrimiento, porque tienes las estaciones representativas, y ver si ese año, porque ahí dicen, bueno, es que ese dato está mal, bueno, habría que corregirlo y ya definir la política óptima ahí para el sistema Chilatá, y así habría que hacerlo pues para todas las presas, ¿no? Por ejemplo, Lomelí sabe también ahí el problema de Bacurato, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que, pero aprovechando pues eso se pudiera empezar, bueno, oye, comentar ahí con el nuevo subdirector de infraestructura agrícola, pues que hubiera recursos para revisar esa política óptima del Chilatán. La otra es, aprovechando que está mi amigo también, el doctor José Luis Arellano, a mí me preocupa mucho el que no se tenga un tratado de aguas con Guatemala. Tienes tú pues con Estados Unidos y funciona muy bien. Hay, sobre todo cuando tienes sequía, viene el jaloneo como fue los ciclos 25, 26 y 27, y ahora fue 34, 35 y va a seguir 36. Y ahí me preocupa mucho porque él mostraba pues que el gran generador de energía hidroeléctrica pues es el sistema Grijalva, y toda esa agua viene de Guatemala, ¿no? Imagínate, eso bueno, pues sí, de alguna manera. Luego, pues tienes tú el Usumacinta, también todo el agua viene de Guatemala. Entonces, y finalmente él le puso mucho énfasis al distrito de Río 046, Cacahuatán, Suchatne. En el estiaje es un problema muy serio y motivo de ahí conflictos binacionales, porque pues viene el estiaje y luego los usuarios de México tratan de jalarse el agua para acá, para el lado mexicano, y dejan sin agua a la margen izquierda. Yo creo que ahí sí se pudiera ver, pues, hacer un tratado y empezar a ver el
el Suchiate, que yo veo menos complicado, y sí tendrías que ver, pues, a ir a alguna presa que tendría que ser sobre el lado guatemalteco, pero debería ser una presa de usos múltiples. Uno, control de avenidas, que son durísimas las inundaciones ahí, ya lo mostró él cuando viene Stan, ¿no? Luego, la otra, pues puedes generar electricidad ahí y, bueno, sí garantizarle en el estiaje a esa zona tan productiva de ambos lados. Del lado mexicano, pues ya lo mostraba él, tienes tus dos cultivos sumamente rentables, que es plátano y mango, pero de exportación, ¿no? Entonces, y del lado guatemalteco, pues tienes tú las palmas de aceite. Entonces, puedes garantizar el uso público urbano y tomar en cuenta, pues, para las zonas, pues, de la reserva de la biosfera que mostraba él. Entonces, yo creo que sí deberíamos, pues, ir ahí y entonces empezar, pero algo pasa que no se le ha querido entrar, pues, a negociar un tratado con Guatemala. Entonces, yo creo que esa sería otra de las cosas, y eso lo comento aprovechando que está José Luis y que, pues, es muy inquieto en todas estas cosas. Gracias. No, gracias, pues, doctor José Luis. Yo creo que también ahí los retos, habló de varios, no sé con cuál se quedaría, así como Sí, dejarnos a nosotros. sí, definitivamente yo por eso titulé mi presentación con el concepto de reingeniería de la gestión de los distritos y quiero hacer énfasis en esas dos palabras. Reingeniería quiere decir reordenar todo esto y gestión quiere decir no solo las medidas estructurales del manejo de agua, sino la parte institucional, reglamentaria, o sea, abrir ese concepto. Pero todo esto territorializarlo con un enfoque de desarrollo rural territorial en el ámbito de la cuenca, que es la que provee el agua. Entonces, creo que hay mucho que hacer en eso, pensar en esta relación entre distritos de riego y unidades, ya lo comentaron en el caso de los precaristas, ¿sí? Que ya son usuarios de facto después de N años de estar usando el agua de manera precaria. Entonces, hay que reordenar esa parte territorial de las poligonales que comentaba Lomelí al principio, de los volúmenes concesionados. O sea, tenemos que ir a una reingeniería de todo este proceso de gestión en los distritos y abrirlo hacia las cuencas vertientes. Entonces, creo que eso es importante y como columna vertebral, la parte de asistencia técnica especializada. Eso es fundamental en la gestión. Y como lo comenté, el ahorro de volúmenes de agua en riego por gravedad eficiente permite destinar esos usos en volumen. O sea, pensemos que un punto porcentual de mejoramiento de eficiencia total de riego, lo que representan volúmenes. El riego es el uso mayoritario y esos volúmenes se pueden destinar a uso de agua potable, como lo comentó el ingeniero Villagrana. En los distritos tenemos las presiones de las grandes ciudades. Entonces, ahí tenemos que trabajar el uso eficiente de agua. Ahora bien, como bien lo comentó el doctor Rendón, estamos a explorar ya un posible tratado de aguas con Guatemala, pero ahí tenemos que trabajar con la parte de relaciones exteriores. La lógica de la diplomacia internacional es muy diferente a la manera en que trabajamos nosotros, los técnicos, pero sí conviene ya poner sobre la mesa la necesidad de establecer un tratado internacional de aguas con Guatemala, que no se confunda con el tratado de límites, ¿no? Yo cerraría con esto mi presentación. Agradezco la invitación, Waldo. Por cuestiones de agenda me tengo que retirar. Villagrana ya conoce estas cosas. Y agradezco la invitación y poder compartir estas experiencias con los colegas, con el doctor Rendón, con el ingeniero Villagrana, con Lomelí. Gracias por la invitación, Waldo. Y disculpen, pero ya me tengo que ir. No, gracias. Muchas gracias, doctor José Luis. Pues de hecho, el ingeniero Villagrana, yo creo que toda la experiencia que tiene y sobre todo que ha compartido con nosotros, sí nos gustaría que nos mandara, ya estamos cerrando el evento, hay muchas, todavía yo creo que quedaron abiertos muchos temas, muchas preguntas, pero ¿cuáles los retos, sobre todo ahora como director local, donde debe de administrar de mejor manera con pocos recursos, ¿no? Yo recuerdo que en la época ahora tienen menos recursos, tienen el agua mucho más variable. ¿Cuáles son los retos que se quedaría así, el principal reto? Comentarios finales de
la presentación suya, sobre todo, y de lo que hemos comentado aquí. Desgraciadamente no estuvo al inicio, pero puede por ahí en el canal YouTube, se está grabando y pueden verlo nuevamente este evento para volver a verlo nuevamente. Adelante, ingeniero. Gracias, Sí. Waldo. Bueno, pues ya mi opinión final, mi percepción es que a los que nos interesa tanto el tema de la agricultura bajo riego, pues tenemos que seguir pugnando porque los distritos de riego sigan siendo lo que han sido. Yo titulé así mi plática con ustedes, 80 años, fíjense, 80 años de agricultura de riego, nada más en Michoacán, pues no es cualquier cosa. O sea, los distritos de riego no solamente son las áreas más productivas, ni van a seguir siéndolo tampoco. Los distritos de riego también tenemos que pugnar porque se les reconozca que son un gran muro, un gran dique de contención de una problemática social. Imaginemos si no tuviéramos los distritos de riego o no tuviéramos el personal o la organización que tenemos en las zonas de riego y se nos desborda toda esa problemática que se genera en los distritos de riego, no la controlaría nadie. Entonces también esa importancia, como tú dices, Waldo, por los que estamos, tenemos que ver cómo le hacemos. Yo, pues obviamente, no tengo claros todas las medidas que se tienen que tomar. Lo que sí digo es, o pienso es, hay experiencias muy buenas. Yo soy de la idea de que tenemos que retomar experiencias buenas en los distritos de riego y mejorar. También me gusta mucho la idea del ingeniero Arellano, creo, José Luis, se acaba de ir, José Luis Arellano, porque creo que eso hay que hacer, retomar experiencias buenas y mejorar lo que tengamos que hacer. Yo soy un convencido de que el asunto clave ahorita en los distritos de riego es ahorrar agua, el uso eficiente del agua. Lo que me preocupa después de algunos años ya es que no dejamos de meterle recursos a este concepto, pero me preocupa mucho no tener la evaluación, no tener un dato y decir, bueno, pues en Michoacán de 2005 al 2020, 15 años, le hemos metido tanta lana y hemos ahorrado tanto. Entonces, no tenemos evaluado, no lo tenemos, pues quizá por falta de personal o por falta de elementos. Entonces, mi opinión sería, bueno, vamos a tener que seguir pugnando porque se equipe a los distritos de riego. No podemos soltar la rectoría, aún no, pienso yo. Con los módulos de riego, con las asociaciones civiles de usuarios, creo yo, porque yo soy convencido de eso, pues así me hice yo, así me hicieron a mí a base de capacitación. Creo yo que tenemos que tomar o retomar la capacitación. Me parece que muchos módulos de riego, no únicamente en el estado, sino en el país, los usuarios de esos módulos de riego me parece que por iniciativa propia no van a adoptar medidas para usar de manera eficiente el agua. Me parece que tenemos que volver a influir, volver a implementar una etapa en la que podamos influir, pero de que los distritos de riego van a seguir o deben de seguir, pues eso creo que es una tarea de todos. Es ya, en mi opinión, son ya una institución y no podemos arriesgar a perder toda esa actividad que se genera en ellos. Sería mi comentario final, Waldo, Sí. mi compañero. Bueno, pues oye, ingeniero, pues muchas gracias a los 4 ponentes, toda su experiencia vertida en, aparentemente son 3 horas, yo creo que muchos tuvimos cerca de 200, tanto en el canal YouTube, aquí estuvimos un poquito más de 100, y también durante Face, ya estamos bajando, estamos hablando de 76 y como 40 en, yo creo que es pesado, sobre todo ya vamos por la tercera hora, queremos cerrar. No sé si alguien de los que todavía están aquí, el público, todavía tenemos 76 participantes, quiere hacer algún comentario, adelante para cerrarlos y despedirnos, algún comentario final. Si no veo, alguien quiere activar su micrófono, su video, adelante. No sé si quieran, pues parece que no, ¿eh? No. Bueno, creo que ya es muy tardado. Ya son 3 horas, ya nos pasamos. Bueno, ahí están poniendo, agradecemos, vamos a enviarles sus diplomas de participación a nuestros 4 ponentes. Yo creo que, sobre todo el esfuerzo que hicieron,
Muchas gracias a todos. Nelson, por ahí varios comentarios, algunas preguntas y una disculpa si quedaron alguno. Pero bueno, va a haber otros seminarios como platicamos. El siguiente es sobre la parte geomática, después uno sobre unidades de riego, otro después sobre la transferencia y otro sobre el trópico húmedo, ¿no? Yo creo que todavía hay 4 eventos. Hay uno que estamos también organizando sobre la cuestión de la ley de aguas nacionales, pues cuál sería lo que debería tener el punto de vista hidroagrícola, ¿no? Yo creo que revisando faltan varias cosas, creo que atañen a todos nosotros y vale la pena. Pues muchas gracias a todos ustedes. Adelante y muchas gracias a todos y muchas gracias a nuestros ponentes por estar. Gracias, Waldo, por la paciencia. No, pues gracias, ingeniero, a todos ustedes. Saludo a mis Saludos. amigos, doctor Luis Rendón, el paisano y demás compañeros. Me da gusto saludarlos. Igualmente, saludos a todos, un abrazo. Sale, muchas gracias. Gracias, Waldo.